Hola, espero que estés muy bien. Bienvenido a Frecuencia 818 y a este espacio que es mi bitácora. Hoy quiero hablar de la nostalgia. Ese lugar que no es un hogar, tal vez sea un eco. La nostalgia es como un refugio emocional. Está ahí como una idea. La nostalgia no recuerda con precisión, sino con apego emocional. La verdad es que a veces recordamos y queremos volver a aquel lugar donde nuestra mente nos dice que éramos felices. Pero, ¿qué tan felices éramos de verdad? A eso hay que pensarlo muy bien, porque a veces parece que la mente edita el pasado y elimina aquellos recuerdos dolorosos y solamente nos deja momentos felices para refugiarnos ahí, cuando el presente es casi insostenible. Tal parece que cuando volvemos a aquellos lugares que nos da esa nostalgia, creemos que volvemos a una versión que fuimos cuando vivíamos allí. Pero en realidad no estamos volviendo a esa versión de nosotros. Estamos extrañando a quien fuimos en aquella época. Puede ser que parezca un hechizo, porque nos seduce en esos pequeños momentos. Es un refugio dulce cuando el presente duele. Y entonces ensoñamos con aquellos lugares, aquellas situaciones, aquellas amistades, amores que parecían perfectos en aquella época. Pero en el presente se convierte en un refugio emocional y se puede volver una cárcel. Puede ser que en el presente haya algún tipo de detonante que nos lleve en el tiempo a ese refugio o a ese lugar feliz. Y nos ponemos a pensar y absorbemos y revivimos esos momentos, a veces con ternura, alegría, y podemos compararlo con nuestra situación del presente. Eso no está mal, siempre y cuando sea un recuerdo bonito, pero si nos atrapa y nos hace sentir incompletos en este momento, ahí está el problema. Y lo digo así porque la nostalgia, aunque parece ser dulce, también es una emoción muy densa, es un canal denso, porque nos atrapa, nos confunde y nos hace valorar menos el presente. Si nos ponemos a profundizar, tal vez la nostalgia es un duelo no cerrado. Y digo esto porque sí, a veces hay procesos que nos cuesta cerrar o que simplemente no los podemos cerrar por un cambio de circunstancia y se quedan como ahí en stand-by. Obviamente la nostalgia no duele tanto como el miedo, pero tampoco es tan suave como parece. La nostalgia podría ser también una resistencia a cambiar este personaje. Puede ser una resistencia al cambio, porque seguimos aferrados a un rol, un momento o a una situación que ya pasó y que obviamente tenemos que trascender, pero no estamos preparados para hacerlo porque hay mucho dolor y apego en esa parte. Y es precisamente soltar partes antiguas de ti,
versiones antiguas que ya no están actualizadas. Y tu cuerpo lo sabe, lo siente, se vuelve más lento, el corazón se pone denso y a veces cuesta hasta respirar. Y sí, es bastante denso, porque aunque parece tierno, hermoso, un recuerdo feliz, en el fondo, cuando estamos añorando esos momentos o estamos metidos en ese viaje hacia el pasado, de una manera u otra, inconscientemente también nos causa dolor y sufrimos por esa sensación de querer volver a revivir o estar allí, en esa casa, en ese lugar, en esa sensación o en ese rol. Y como les dije, no está mal recordar. Absolutamente no. Eso se trata también de un proceso diario o de un proceso de nuestra mente. Pero el problema está cuando ya dejas y no creas momentos nuevos porque estás reviviendo y reviviendo y reviviendo. Te podría dar un ejemplo. Yo como madre siempre añoro ese momento o esos recuerdos de cuando mis hijas eran pequeñas y fue hermoso y lo que recuerdo es lo hermoso. He olvidado esas partes dolorosas, las noches sin dormir, las veces que no quería compartir con ellas porque estaba cansada, estaba abrumada o estaba pasando mis propios procesos. Podríamos decir también, no, cuando yo era joven, tenía 20 años, la vida era súper diferente, era mejor, era más tranquila, era más auténtica. Sí, a lo mejor sí, pero estás editando con tu mente las cosas que pasaste también a los 20 años, tus miedos, tus inseguridades, tus frustraciones, ese sentirte incompleto. A lo mejor hacías otras actividades a esa edad que te hacían sentir más feliz. Pero igualito, en el presente puedes hacer actividades que te hagan igual felizmente desde tu situación actual, desde tu personaje actual. Y hay algo más común que nos pasa. En aquel lugar era feliz, en aquel país era feliz, en aquella casa fui feliz. Aquí hablamos de los lugares donde están todos nuestros apegos pasados. Estamos reviviendo esa frecuencia energética de aquel pasado. Se vuelve un bucle. Nos pasa mucho también a los que hemos emigrado y estamos en un presente pues casi que obligatorio. Y de eso quiero hablar más adelante en otro capítulo porque es algo que nos está pasando a muchos. Pero hablando de los lugares, las casas, los países, todo lo que dejamos, ya no es la misma frecuencia. No solamente por el proceso del lugar, sino todas las energías que se quedaron estancadas en una casa de pronto cuando hicimos una mudanza. En un país que ha cambiado muchísimo desde que nos fuimos. Pero nosotros románticamente seguimos pensando en que es el mejor país del mundo. Esa fue la casa donde crecí, donde fui realmente feliz, donde mis sueños se cumplieron. Pero no estamos siendo sinceros, porque estamos envueltos en el hechizo de la nostalgia. Y tu mente de alguna forma lo vuelve un altar de culto. Te refugias ahí para seguir pensando y sintiéndote en esa neblina bonita, pero densa.
Es algo colectivo y si nos ponemos a pensar un poco, también el sistema juega con eso. Últimamente se está haciendo muy común el, como el revivir nuestras épocas doradas, con fiestas, con tributos, eh, tantas cosas, la publicidad, los juguetes de una época. Ahora la tecnología es tan avanzada, pero hay un aire de nostalgia en todo. Todo es retro, vintage. Y es un objeto que no vuelve solo por moda, vuelve por el eco del pasado y eso también nos hace sentir en casa. Pues imagínate que vas a una tienda y vas a comprar algo y de pronto ves aquel tocadiscos que usaste cuando tenías 14, 15 años, cuando pusiste tus discos favoritos de vinil y entonces revives toda la experiencia, cómo te vestías, cómo actuabas, quiénes eran tus amigos. Y eso te ata al pasado de alguna forma. Y es un drenaje también energético. Si te quedas mucho tiempo pensando en que todo pudo haber sido mejor si hubieras tomado tal decisión, si hubieras hecho esto, si hubieras estudiado aquello. Porque la nostalgia también vibracionalmente es una frecuencia de retención. Es como bailar con una sombra. Y la sombra solamente sigue tu movimiento. Y es simplemente eso, una sombra. Una sombra más en nuestro interior. Algo más que debemos sanar. Y la nostalgia no está mal. Simplemente debes recordar que el presente es la mejor época que tenemos. La mejor versión de ti está aquí en el presente. No en el pasado ni en el futuro. Es hoy en el presente. Porque hoy estás haciendo conciencia, hoy estás haciendo un trabajo para mejorar. Y como hoy no pudo haber un pasado. Entonces, para ir concluyendo, la nostalgia no es un recuerdo, es un hechizo, uno de los más dulces y más peligrosos que existen. No aparece para mostrarte lo verdadero, aparece para reconfortarte y distraerte, para hacerte volver mentalmente a un lugar donde fuiste feliz, pero eso no es real. Es un extracto emocional seleccionado por tu energía para que te refugies, no para que despiertes. La nostalgia te convence de que aquello fue mejor, pero si lo miras con conciencias, sabes que todo no fue tan perfecto. Cuando recuerdas desde el anhelo y no desde la claridad, no hay de verdad un refugio o algo que te saque de ahí. Y ahí es donde empieza la trampa vibracional. Sigues regresando a ese lugar para sentirte a salvo, tranquilo, calmado. Y te apegas a un estado o a un lugar que ya no existe, amarrado a un pasado que ya pasó. Pero no todo es tan malo con la nostalgia. Y esto lo he aprendido yo con mucho dolor, con mucho entendimiento y con mucho crecimiento. Porque como les dije antes, sí,
Me refugié mucho en esa época de cuando todo era lindo, estaba en aquel país, mis hijas estaban pequeñas, todo era mágico, todo parecía más tierno y sublime, pero no todo fue tan lindo. Y lo que puedo recomendarles desde mi estado de conciencia actual, la nostalgia es como un caramelo energético. Si te comes uno de vez en cuando y lo disfrutas, y eres capaz de desprenderte de esa sensación y no quedarte viviendo en ese loop, la nostalgia te puede motivar a alegrar tu día, te puede hacer sonreír y te puede devolver también esa tranquilidad y la felicidad de aquel momento, si lo vives desde el lado positivo y no con el sufrimiento de lo que pudo haber sido o lo que pudo o cómo pudiste haber actuado, sin cuestionarte, simplemente vívelo como una experiencia que pasó. Y bueno, también es la parte del agradecer todo lo que pasó, todo lo que aprendiste, todo lo que viviste, porque eso te trajo hasta donde estás ahora. Eso ha hecho que te hayas convertido en la persona que eres y en la frecuencia que estás ahora. La nostalgia, cuando no te hipnotiza, puede ser hasta medicina, pero cuando no es así, cuando te secuestra y te saca de tu presente, pues también te lo está robando. Finalmente, quiero decirte, tu hogar está aquí. Tu vida no necesita más anclas, necesita tu presencia lúcida y viva. En este presente, que sea como sea, es el lugar donde tienes que estar. No necesitas volver. Puedes integrar lo que fuiste desde aquí, desde el presente. Lo mejor no está en el pasado. Lo mejor no está detrás. Está aquí y ahora. Tu vida es la mejor en este presente. Estás en la mejor época, etapa. Entendimiento, conciencia, frecuencia. Porque estás aquí despertando, estás más vivo que ayer, más despierto, más consciente. Y son mis palabras para ti hoy, recordando muchas cosas. Y mi propósito aquí es ir buscando esas pequeñas capas de sombra que me veo y que veo a mi alrededor en el inconsciente colectivo, porque cuando tú sanas, yo sano. Así que eso es lo que les quería decir hoy. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí ahora. Y bueno, si te gustó, coméntalo. Me gusta leer los comentarios. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Y solamente quiero decirte, te abrazo en frecuencia y sigue flotando, corazón. Nos vemos pronto.